Perfecto, muchísimas gracias. Entonces le doy con mucho gusto la palabra a Astrid para que nos acompañe en este tema. Muchas gracias, Emanuela. Ale, muy buenos días a todos. Y gracias por esa presentación tan linda. Soy Astrid Jalife Van Prat, socia del TEC. Tengo el gusto hoy de estar compartiendo con ustedes, ya que, como lo dice Manuel, efectivamente, se ha publicado una nueva ley. Eh, Puede ser más sencilla, puede ser no, pero ahora tenemos una nueva ley, tenemos que analizarlo y es importante siempre para cada empresa saber qué es lo que tiene que cumplir las regulaciones, porque finalmente, pues bueno, es parte de su vida. Vamos a comenzar. Quiero platicar un poquito de la jerarquía normativa para que entendamos en qué lugar se encuentra la ley. La jerarquía normativa es una pirámide invertida, se le conoce como la pirámide de Kelsen. Y pues bueno, como base fundamental de cualquier normativa en nuestro país se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Absolutamente nada puede estar por encima de ella y todos y cada uno de lo que viene para abajo tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Después de la Constitución vienen los tratados internacionales. ¿Esto qué significa? Que bueno, México puede formar parte de negociaciones con otros países en los cuales se obligue a ciertas cosas, pero siempre de acuerdo a lo que dice la Constitución. Es decir, si la Constitución te da el derecho o la libertad de trabajo, no puede firmar un acuerdo en el que te la nieguen, ¿no? Luego tenemos las leyes y los reglamentos. La ley de privacidad y posesión de datos personales en posesión de particulares. Esta ley se encuentra en este punto. La ley tiene que estar forzosamente de acuerdo con la Constitución. Ojo, también si ya firmamos un tratado internacional, no podemos hacer una ley que vaya en contra del tratado internacional. Es decir, se trata de que todo vaya de la mano, todo tiene que hacer un conjunto y es una cadenita. Viene una cadenita, luego viene la jurisprudencia, que son los acuerdos de la corte y la costumbre. Pues bueno, la costumbre es principalmente en los pueblos, ¿no? Pero esta es la pirámide normativa, la jerarquía normativa. ¿Por qué es importante que se conozca? Porque, bueno, muchas situaciones se dan incluso que están por encima de la Constitución. Y pues bueno, es importante para cada empresa saber y conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para saber de dónde nacen sus obligaciones, de dónde nacen em, sus derechos, porque también obviamente tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿tenemos alguna duda? Bueno, si tienen alguna duda, si gustan, hasta el final la platicamos, pero esta es la jerarquía normativa. Ahora sí, vamos a ver los tratados internacionales. Estoy hablando ahorita un poquito del fundamento, vamos a hablar del fundamento de la ley. Eh, en México se avanzó muchísimo en la protección de datos personales en los últimos dos sexenios, tres sexenios, bueno, no, perdón, en los últimos tres sexenios hablemos. En el último sexenio como que se ha ido retrayendo un poco, pero bueno, nosotros estamos de acuerdo con haber firmado con vinculante. Y luego tenemos Europol 108, que sí es vinculante y la que se da en Europa. Astrid, te nos estás cortando, no te estamos escuchando. Si nos pueden permitir un Perdón, segundito, creo que ya Astrid, a ver, habla. aquí estoy. Sí, ya Ay, salió tu no, creo que presentación, si hubo aquí pudieras. una falla, no sé qué pasó. Sí, si pudieras, por favor, Bueno, retomar tu presentación. claro, ahí viene.
Una disculpa a todos, ya saben cómo es esto de... Listo, ya se ve. Bien, como les decía, nosotros tenemos que cumplir con los convenios establecidos con las diferentes uniones, con los diferentes países. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estamos comprometiendo a... Europa ha sido, digamos que, la punta de lanza para todo lo que tiene que ver con privacidad y transparencia. ¿Esto qué significa? Bien, desde hace muchísimos años se ha logrado o se solicitó que todos entráramos en este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le da una jerarquía más alta a nuestro país. ¿Por qué? Porque nos protege, porque nos cuida como personas físicas y como personas morales también. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que necesitamos no solamente decir que formamos parte de un convenio, sino hacer lo que nos corresponde. Y en este caso han sido las diversas leyes que se han otorgado para protección de la privacidad. Bien. El fundamento de la ley de la privacidad lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, inciso A, fracción 2, párrafo 2. La ley actual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo del 2025. La ley es de orden público y observancia general en todo México. ¿Qué significa de orden público y de observancia general? Pues que nos atañe absolutamente a todos, físicos, morales, a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta legislación? Es proteger los datos personales en posesión de particulares. Ojo, aquí la privacidad y los datos personales se van a dividir en dos posesiones. Una en posesión de los entes obligados, que en este caso estaríamos hablando de secretarías de Estado, lo que sería el gobierno en general. Y la posesión de los particulares, que somos nosotros, somos cada uno de nosotros, sus empresas en general. Bien, ¿y qué es lo que hace? Pues busca garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa. Es decir, que cada persona pueda determinar qué hacer con su información, quién puede y quién no puede conocerlo y cómo pueden utilizar esa información. Esta es la parte principal de la privacidad en posesión de particulares. El uso que le da el gobierno es otra cosa, pero sí es muy puntual establecer esto para cada una de las empresas. Regula el tratamiento legítimo, informado y seguro de los datos personales. Es decir, trata de guiarnos para proteger y cuidar cada uno de los datos de las personas. ¿Ok? Bien. Antes de pasar con las obligaciones y con las responsabilidades, quiero hacer muy patente el hecho de los diferentes datos que sus empresas pueden obtener. Bien, de hecho, si se dan cuenta aquí, ¿qué tienen mi cara? Pueden obtener datos biométricos si me acerco, ven mis ojos. Sí, pueden obtener datos. Es decir, también esta parte, los videos, las fotografías, todo esto se tiene que resguardar. Todo esto tiene un motivo de búsqueda y de cuidado. Y no solamente es la información que viene en papel, es la información que puedes ver, que son los datos personales, es toda aquella información que pueda decirte y llegar a identificar a una persona. Es decir, su nombre, su teléfono, su dirección, su RFC, por ejemplo, son datos personales básicos. Pero los datos personales hay de diferentes tipos. Tenemos estos que son básicos o tenemos también aquellos que son ya muy íntimos. Es decir, ¿cómo actuar? Por ejemplo, no sé si aquí, pero me supongo que sí debe de haber alguna farmacéutica o si tienes datos de alguna persona, sus enfermedades, su expediente completo, todo eso son datos sensibles. Y el tratamiento que se le debe de dar, pues la verdad es de que es muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque no podemos estar mencionando, oye, es que Panchita tiene X enfermedad y entonces, bueno, pues mira, yo la ayudé a curarse. No, no podemos hacerlo sin el consentimiento. Sí, la palabra clave en privacidad es consentimiento del titular de los datos. ¿Quién es el titular de los datos? Yo. Es decir, mis datos son míos. Si yo quiero ocupar tus datos, necesito pedirte permiso.
para poderlos ocupar. Bien, ¿cuáles serían tus obligaciones y responsabilidades como tenedor de datos personales? Bueno, primero, obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos. Lo que les decía, eh, oye, ¿puedo obtener tus datos? ¿Puedo utilizarlos? ¿Puedo dejarlos en mi base de datos para cualquier otra situación? Sí. ¿No? Ok. Bueno, ahora, ¿cómo le vas a pedir el consentimiento? Por medio del aviso de privacidad. Y ahí es hacer el procedimiento para, para poder ejercer los derechos ARCO. Al rato vamos a platicar un poquito de los derechos ARCO. Mm, Independientemente, tienes sí o sí que tener tu aviso de privacidad. Esto ya es una obligación muy básica. O sea, dentro de los básicos que tú necesitas como empresa, es tener tu aviso de privacidad. Y ojo, no solo las personas morales van a hacer este tipo de documentación. Cualquier persona que tenga acceso a una base de datos tiene que obtener el consentimiento mediante un aviso de privacidad. ¿Esto qué significa? Que muchas personas lo hacen en calidad de persona física, tenemos a muchos emprendedores y si no tienen una empresa como tal, o sea, es decir, una persona moral, la persona física también tiene la obligación de ejercitar el tratamiento de datos personales que tenga en su base de datos, porque finalmente son sus clientes, son sus socios, etcétera, etcétera. Entonces, también como personas físicas que tenemos este acceso a datos personales de otras personas, necesitamos eh, montar un aviso de privacidad. Bien, ahorita voy a ahondar un poquito más en el aviso de privacidad, pero después también tenemos proteger los datos con medidas administrativas, técnicas y físicas. ¿Esto qué significa? Que tienes que en tu empresa nombrar un responsable del tratamiento de datos personales. ¿Qué quiere decir? Que esta persona responsable tiene que verificar que se cuiden, ¿no? Es decir, yo tengo la obligación de cuidar al 100% todo lo que se haga con esa información que está en uso, que esa información que tiene mi empresa. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya alguna vulneración, pues nos puede costar multas, nos puede costar mucho. Principalmente la parte administrativa es quién es y cómo se va a hacer resguardar estos datos. Ahora, las técnicas, ¿en dónde? Estamos hablando de servidores, estamos hablando de firewalls, estamos hablando de antivirus, de muchas cosas. Las físicas son precisamente bueno, ¿y qué pasa si se me cae el servidor? ¿Cómo lo que es una empresa? Esto hubiera sido un caos completamente, un verdadero caos. Entonces, la verdad es de que no nos cuesta prevenir, nos cuesta más que nos llegue una vulneración y tener que pagar multas, tener incluso, a muchos les puede costar cerrar su empresa. Entonces es importante invertir en seguridad de la información. Ahora, si con toda la seguridad que ya tuvimos, porque también eso es importante, resguardar todo lo que hacemos para cuidarlos, y con toda esta seguridad hubo alguna vulneración, pueden ser vulneraciones de dos tipos, pueden ser internas o externas. Internas, ¿con qué me refiero? Que alguno de nuestros trabajadores, por cuestiones personales, por lo que ustedes gusten, tuviera a mal, porque no puedo decir tuviera bien, tuviera mal, tomar las bases de datos. ¿Para qué? Para contactar a tus proveedores, a tus clientes y quizás presentarse, hacer los suyos y demás. En este caso, termina siendo una vulneración. ¿Por qué?
porque yo te estoy, digamos que los datos están resguardados para tu empresa. El uso o el mal uso que hagan tus trabajadores de los datos que tienen en resguardo, también va a ser responsabilidad de la empresa. Entonces, por eso es importante ir cerrando círculos con convenios de confidencialidad, con avisos y demás. ¿Para qué? Para que los trabajadores tampoco se animen tan fácilmente a tomar esa información. Esto es por el dato de adentro, por el dato de afuera. Sabemos que hay muchos hackers, personas que se dedican a buscar dinero de estas formas, de ver, oye, ¿cómo está la situación con los datos? Me gusta tu base de datos, de tu base de datos puedo tomar. Lo pueden obtener para ofrecerte tarjetas de crédito que si se dan cuenta, a todo mundo le andan hable y hable. Y oye, que la tarjeta fulana, que la tarjeta, porque están saliendo muchas nuevas tarjetas de crédito, entonces de algún lado obtienen tus datos, ¿sí? De algún lugar. Entonces, pueden obtenerlos de buena manera o pueden obtenerlos de mala manera. Entonces, si tú te das cuenta que obtuvieron tus datos de mala manera, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, bueno, pues ahora vas a ejercitar tus derechos ARCO, pero eso va más adelante. Entonces, si tú ya notaste que de manera interna o externa accedieron a tu base de datos, tu obligación es notificar de manera inmediata que hubo una vulneración en la seguridad. ¿Para qué? Para que las personas estén conscientes y puedan agilizar el qué voy a hacer, cómo voy a manejarlo, cómo me voy a cuidar, cómo me voy a proteger. Y esto la verdad es de que es sumamente importante porque en muchos casos, hace poco hubo una vulneración en un banco. ¿Y qué fue lo que hubo? Pues bueno, bajaron muchas cuentas, sacaron mucho dinero, a muchas personas les fueron tomando de aquí, tomando de allá y los dejan sin dinero. Entonces, aquí también es importante proteger esa parte y avisar, oye, yo ya tuve una vulneración, pero también a ti, persona, te corresponde, te estoy avisando para que tú hagas lo que te corresponde. Niñas, no estar abriendo ligas extrañas porque muchas veces supuestamente te llegan correos de banco de abre esta liga. Ah, pues ahí también te están robando información. Les puedes estar dando acceso a toda tu vida en tu teléfono, en tu computadora si abres una sola liga. Por eso mucha gente también pierde su WhatsApp. No sé si han sabido de personas que les están robando su WhatsApp y les pide, o incluso Facebook, o que empiezan a mandar mensajes de, oye, es que necesito dinero y soy fulano. Y bueno, pues es precisamente por abrir una liga o dar códigos que no debemos. O sea, eso es de suma importancia y eso ya es a nivel personal. Si te piden alguna información, si te dicen, oye, estoy hablando del banco, tienes no sé, te están intentando hacer una transacción, por favor, dame tus datos. A ver, espérame. Cuelgas, hablas directamente al banco de tu número que tienes en tu tarjeta y ya ahí mismo te dirán sí o no. ¿Por qué? Porque la verdad es de que muchas veces por querernos cuidar de más, no pensamos en la parte de, ¿y la persona que me está hablando realmente es del banco? Si eres del banco, ¿por qué no tienes los datos que me estás pidiendo? Sí, hay que ser muy cuidadosos para resguardar de manera personal nuestra información. Bien, volviendo a la parte empresarial, garantizar la confidencialidad incluso al finalizar la relación. ¿Qué significa? Que, pues bueno, yo ya tengo tus datos, pero pues ya no vamos a tener ningún contacto tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Pues bueno, aunque ya no tengamos ningún contacto, no significa que puedas hacer lo que quieras con la información. Tienes que garantizar esa confidencialidad y ese cuidado, aunque ya no tengamos ningún tipo de relación. Ahora, la privacidad tiene ciertos principios que son la licitud, la finalidad, la lealtad, la calidad y la proporcionalidad. Y tú estás obligado a cumplir con esos principios. ¿De qué se tratan estos principios? Es muy simple. La licitud, que tú los datos personales los utilices solo y solo si el objeto del uso es lícito. Luego, la finalidad.
le tienes que decir con qué fines los estás utilizando y solo utilizarlo para esos fines. Si yo te digo, solo es un resguardo para enviarte mis nuevas ofertas o mis nuevos productos, solamente lo puedes utilizar para ello. La lealtad, pues obviamente que tienes que que cuidar a tus datos, a tu gente. La calidad, ¿cómo las vas a guardar? ¿Cómo vas a hacer esos resguardos? Y la proporcionalidad, pues ahora sí que utilizar en la medida y proporción adecuada. Pues cada persona, ¿no? Astrid, yo soy titular de mis datos, de mi información, de mi número telefónico, de mi domicilio, etcétera, que es por lo regular lo que pedimos, incluso tu correo electrónico. ¿Para qué? Para que para que me puedas identificar y pues bueno, yo te puedo dar a ti mis datos, pero no significa que los puedas utilizar para lo que tú quieres. Pero ahora, ya tienes mis datos. ¿Qué puedo hacer? O sea, ya te los quedaste y ya no puedo yo hacer nada con los datos que tú tienes. Bueno, pues resulta que sí puedo. Hay un conjunto de derechos que se les conoce como los derechos ARCO. Y estos son el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. El acceso. Yo te puedo preguntar cuáles son los datos que tú tienes míos y cómo los estás usando. O sea, quiero saber qué conoces de mí. ¿Y para qué los tienes? ¿Qué uso les estás otorgando? La rectificación. Pues básicamente es, oye, ese no es mi correo, oye, esa ya no es mi dirección. O si están desactualizados, a veces las bases de datos se quedan por ahí medio muertas, medio ya no hacemos gran cosa. Entonces, bueno, hay que actualizar esa base de datos y yo te digo, oye, quiero rectificar los datos que tú tienes porque no son correctos. Por lo regular se da, por ejemplo, en las escuelas que así ya pusieron mal un nombre. A mí me ocurre mucho con mi nombre que de repente doy el nombre, lo deletreo, todo perfecto, sí, 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 sí. Y después cuando ya veo los documentos al final, oye, es que está mal escrito mi nombre. No es una P, es una F. O no va junto, va separado. Es decir, el proceso de rectificación, pues bueno, también tienes el derecho de que se realice, ¿no? Porque finalmente, pues eres tú, es tu nombre o pues tus datos, cualquiera de tus datos. Ahora viene lo bueno, la cancelación. ¿Esto qué significa? Que si tú ya no vas a utilizar mi información, que si ya no tendrías por qué tener la información, tú y yo terminamos con nuestra relación, yo te puedo solicitar que elimines absolutamente todos mis datos. Viene de la mano de la confidencialidad. No solamente los vas a eliminar, sino no tienes por qué estar diciendo que los tuviste o no los tuviste. Simplemente, yo ya no quiero que tú los tengas y tengo todo el derecho de pedirte que los elimines. O sea, ya, se acabó. Y ahora, la oposición. Tú puedes quedarte con mis datos, pero yo me puedo poner a que tú le hagas el tratamiento que le pretendes hacer. Pero porque, por ejemplo, no sé, la información, esta es información sensible, pero por ejemplo, la información de mi expediente clínico, a lo mejor algún estudio donde me diga que tengo alguna enfermedad contagiosa, hablemos de, de BPH, que es como no tan grave, pero ¿qué es lo que pasa para una persona? Bueno, es que me da vergüenza, es que no puedo, es que no quiero que sepa. Es decir, yo no puedo utilizar la información que tengo tuya si tú no me lo estás permitiendo. Y eso también, pues es lógico. Muchas personas se encuentran reticentes por lo que gusten, por cuestión de seguridad, por cuestión del que dirán. Entonces, estos derechos ARCO están, están ahí para que la persona tenga la seguridad de que, pues ahora sí que van a cumplir con el cuidado. Ahora, tienen que realizar.
esto viene muy importante. En la parte administrativa que les comentaba de sus obligaciones, tienen que realizar el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCOS. Es decir, en el aviso de privacidad tienen que decir a qué persona se lo tienen que solicitar, a qué correo electrónico, si es por correo electrónico o por escrito, físico, cómo. Y esto es una solicitud. ¿Qué debe de contener la solicitud? Etcétera. Ahora, se tienen 20 días para responder esa solicitud. Pero ojo, se pueden dar otros 20, es decir, llegar a 40, si y solo si tenemos el pretexto adecuado para no responder en 20. ¿Ok? Y pues bueno, al final ya tenemos la resolución que se debe de notificar. Y ojo, cualquier documento que ustedes como personas físicas o morales realicen, por favor, siempre recaben acuse de recibo, la fecha y la hora. Es sumamente importante que lo tengan, ¿ok? Pero, insisto, cada empresa debe de formar em, su propio camino, su propio proceso. En la ley anterior, esta es una diferencia, en la ley anterior nos daba mucho de los procedimientos, los procesos, cómo lo debemos de seguir, qué se hace primero, qué se hace después. Aquí es un poquito más abierto, y te da la posibilidad de la autorregulación. Es un- hoy no te hablo, hoy es que tú debes de hacer, y insisto, son. Astrid, perdona la interrupción, nuevamente te estás cortando. Una disculpa a todos. Me parece que Astrid está teniendo problemas con su internet. En un momentito reanudamos. Una disculpa. ¿Ya? Ya Astrid, ya estoy te aquí vemos otra de vez, nuevo. perdón, me quedé hablando sola y los dejé solos. Ustedes discúlpenme, Sí, por favor, pero la red no anda como muy. sí, si pudieras retomar el último minutito, te lo vamos a agradecer, por favor. Ok, les decía que tenemos que hacer un procedimiento en nuestras empresas para poder determinar cómo van a ejercitar el derecho ARCO los titulares de los datos que tenemos en resguardo, la solicitud, qué debe de contener, a dónde la deben de enviar. Ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en responder? Tenemos 20 días. Estos 20 días se pueden crecer a unos 40, sí, y solo sí tenemos el pretexto adecuado para poderlo hacer. Es decir, es que todavía no lo tengo, es que tengo que revisar muchas cosas, pero bueno, en regular, en 20 días puedes hacer la resolución, y la resolución debe de ser notificada al solicitante. Y esto es importante que siempre, siempre, siempre tengan en resguardo sus acuses de recibo. Si ustedes ya otorgaron la resolución, pues bueno, entregan, les firman y pues bueno, guardan su acuse de recibo por cualquier situación que se pudiese dar más adelante. Ahora, no a cualquiera le pueden permitir ingresar al ejercicio de los derechos ARCO. ¿A qué me refiero? Yo, Astrid, puedo pedirte mis datos. Yo puedo ejercitar mis derechos ARCOS, pero yo me tengo que identificar. Es decir, para que tú puedas realizar este procedimiento, aquí viene la parte general que tú tienes que realizar en tu empresa. Su pasaporte, es decir, que se identifique con un documento oficial para saber que realmente le corresponde el derecho.
Y también que le estás notificando a la persona la resolución, o sea, la persona que es titular, esa resolución. Es decir, también para notificar la resolución, bueno, en la solicitud le tienes que pedir cómo vas a notificar tu resolución, es decir, a dónde me comunico, ven por tu oficio. Siempre tienen que pedir el acuse de recibo y su identificación oficial. Yo les sugiero que siempre pidan una copia de identificación oficial y cada que van no sé, si le van a notificar algún documento, les tiene que firmar esa copia y que diga, recibí tal documento, nombre y firma en la identificación. ¿Por qué? Porque, pues bueno, muchas veces dicen, es que yo no fui. No, pues, ¿qué crees que si fuiste? Aquí tengo yo mi documento. Siempre resguardando todo lo que hagan, porque desgraciadamente hay muchas personas, quisiera decir que no los hay, pero hay muchos vivos que buscan cómo sacar dinero de cualquier situación, cómo sacar el beneficio o cómo simplemente molestar, porque también podemos llegar a ese punto. Por favor, siempre resguarden. Estamos en una era de reducción de documentos. Pero bueno, siempre hay que buscar la manera, acérquense a sus medios electrónicos, cómo guardar incluso documentos en medio electrónico para que ustedes puedan identificar cada situación. Por favor, es muy importante. No quiero, a lo mejor suena muy latoso que les esté diciendo, pero sí yo creo que lo mejor es prevenir. Te sale mucho más barato prever cualquier situación futura que resolverla. Podrá ser que te lo resuelvo fácil, pero te voy a cobrar, ojo, te lo estoy diciendo como abogado, te voy a cobrar menos si prevemos a que si te estoy resolviendo. ¿Sí? Porque ya estamos sobre algo que nos surge. Entonces, podemos prevenir en lugar de llegar ya hasta el punto final. Bien. ¿Cuál es que cuidar mucho? Debe de seguir. Astrid, nuevamente. Listo, Astrid, creo que ya te vemos. ¿Puedes Mil hablar? disculpas, por favor, pero no sé qué está pasando. Creo que no nos está ayudando en nada. Voy a tratar de agilizar esto para que no se nos esté cortando tan feo. Bien. En esta eh, diapositiva habría que retomar desde el inicio, por favor, que ahí fue donde se te dejó de escuchar. ok. Elaborar y difundir avisos de privacidad claros. Es importante que tengamos el documento en el cual le expliquemos a las personas cómo vamos a utilizar sus datos y en el que le solicitamos el permiso para utilizarlos. Este es el aviso de privacidad. Tenemos que ser muy claros a la hora de redactar, por eso es importante que acudan a un especialista para que realmente obtengan el documento que la ley les está solicitando. Necesita tener ciertos datos específicos que la ley te pide, pero incluir todo el procedimiento que tú como empresa debes de tener para el ejercicio de los derechos ARCO. ¿Ok? Esta es una parte. ¿Cómo los vas a cuidar? ¿Cómo los vas a resguardar? ¿Y para qué los vas a utilizar? O sea, eso es algo que tú como empresa tienes que pensar, cómo los vas a cuidar, para qué los vas a utilizar y si realmente es para lo único que los vas a utilizar. Bien. Como empresa, también tienes que designar quién va a ser el departamento, el departamento que le corresponde los datos. Voy a apagar la cámara, tienen razón para evitar tanto corte. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos perfecto.
Perfecto, gracias. Em, es importante designar al responsable o el departamento responsable de datos personales. ¿Esto qué significa? No quiere decir que abran un departamento completo para decir el departamento de datos personales o la gerencia de datos personales. No, necesitas una persona que se haga responsable de todo esto. Puede ser el departamento legal, puede ser algún departamento administrativo, puede ser en nóminas, puede ser en contabilidad, no sé. O sea, pero el punto es que tú tienes que pedirle a alguien que se haga responsable de esa base de datos. Ojo, a la persona que se hace responsable de la base de datos, no nada más es decir, ay, sí, ya soy el responsable. No, también hay que entender la obligación que tienes como responsable de la base de datos de la empresa. Es decir, si ocurre alguna situación indebida, pues quien lo tiene que pagar eres tú hasta cierto punto. Entonces, es importante que las personas que sean responsables de la base de datos realmente sepan a qué se están obligando, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte principal como persona física responsable de tu empresa de esos datos. Y obviamente tienen que verificar que efectivamente se cuente con toda la seguridad de la información, que las bases de datos se encuentren a buen resguardo, que tengas copias también de todos los datos. Es decir, buscar encerrar en una cajita todo aquello que pueda entrar. Es decir, tienes que encerrar los datos de manera tal que no entre nadie más que tú. Es así de simple. Luego, implementar políticas de seguridad de la información. Es que no nada más es para los datos personales, es que la seguridad de la información es esencial para tu negocio. ¿Por qué? Porque si tú manejas alguna receta, tú manejas quizás alguna patente, receta secreta, dejémoslo como receta secreta, ¿no? Es bien importante que guardes toda tu información, la información financiera, la información de cualquier tipo de tu empresa. Realmente es el activo principal que tú tienes, tu información, tus procesos, tus procedimientos. Entonces, por favor, implementa las políticas de seguridad necesarias. Sí, puedes buscar a alguna persona que te dé diferentes em, software para garantizarlo. Puedes buscar cómo ir cerrando las señales. Incluso, por ejemplo, tú tienes una red en tu empresa. Por lo regular, las empresas tenemos redes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, bueno, pues necesitas un equipo que te diga, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Ah, pues yo necesito entrar a tal y tal y tal. Estamos hablando de páginas web. Pero yo no quiero que mis trabajadores se pongan a jugar, que se pongan a ver videos. ¿Por qué? Porque luego se descargan por ahí. Por ahí es la entrada de muchas situaciones. Entonces, bueno, pues tu equipo te puede hacer colocar esos candaditos para que no entren, por ejemplo, a sus correos personales, para que no estén viendo videos, para que no entren a Netflix, Amazon, etcétera, 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 para que no estén jugando en las redes, sino ok, yo necesito que busques tal información y eso es todo lo que vas a buscar. Para que no se roben tus trabajadores la información. Ah, ok. Bueno, pues tú puedes guardar puedes mandar un correo electrónico de tal tamaño, etcétera. Es decir, de verdad que es importante pensar en todos estos procesos y procedimientos, independientemente de lo que sea, a lo que te dediques, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de. Luego, capacitar al personal en el manejo de datos, lo que les decía. A ver, tú responsable, si tú no haces las obligaciones que tienes, te puede pasar A, B o C. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues tienes que cuidar la base de datos, revisar que nadie tenga acceso. Si alguien ejercita los derechos ARCO, bueno, pues tenemos que cumplir con el procedimiento en tiempo, en fechas, en ejercicio, ¿no? Luego, revisar periódicamente las bases de datos y eliminar información innecesaria. Hay veces que nos llenamos y nos llenamos muchísimo de información que de verdad no necesitamos. Em,
no sé, de repente pensamos, es que necesito hasta lo que luego nos quejamos del gobierno, es que me pidieron hasta la cartilla de vacunación del perro. Casi hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque pensamos que nos puede ayudar, que nos puede dar algún forma de estás cargándote de información innecesaria. Bien, busca ir revisando periódicamente tus bases de datos y ver qué necesitas y qué no necesitas para que así, pues bueno, vas puliendo toda tu información y que realmente tengas los datos que a ti te van a servir, ¿no? Atender oportunamente las solicitudes. ¿Me volví a ir? Sí, te volviste a ir, te estamos escuchando, no vemos la presentación. ¿Desde dónde me fui? Ahora Desde sí ni cuenta me pocos di. segundos, no te preocupes. Perdón. Pocos. Ahora sí ni cuenta me di que me fui. Perdón. Fueron muy pocos segundos, no te preocupes. Ok. Atender oportunamente las solicitudes de los derechos ARCO. Tienes que estar bien atento, cumplir con los tiempos, cumplir con todo aquello que se te ha solicitado. Sí puedes dar el derecho, es decir, si la persona tiene, ha acreditado el ejercicio del derecho, pues bueno, lo tienes tú que cumplir. Y finalmente, atender a la legislación mexicana, independientemente de la parte de la privacidad. Sí, efectivamente está la ley de la privacidad, pero va de la mano con otras legislaciones y con otros procesos. ¿Por qué? Porque si a ti un juez te solicita el dato, tú se lo tienes que dar. Ojo, sí y solo si hay un procedimiento y un documento judicial de por medio. Es decir, son varias situaciones en las cuales podemos entender que los procesos y los procedimientos que el gobierno, el poder judicial, maneja, también pueden hacer que nosotros hagamos algo respecto de las bases de datos con las que contamos. Es decir, no solamente son los titulares del derecho, sino aquellos entes del gobierno que tengan la facultad de solicitarnos información. ¿Ok? Y bueno, es la información que les podemos dar, que no les podemos dar, e independientemente de ello, que ellos te digan, oye, ¿realmente estás guardando bien información? Sí, va, pues yo tengo estos procedimientos. ¿Por qué? Pues porque de repente puede llegar alguna autoridad a hacer alguna auditoría, revisiones, a ver qué estás haciendo, a ver qué no estás haciendo. Entonces, siempre es bien importante que absolutamente eh, busquemos cuidar las regulaciones que existen para nuestras empresas. Para cada empresa existe una regulación específica muy amplia, porque tenemos distintas leyes que van de la mano, pero es bien importante cumplir con cada una de ellas. Bien, aquí digamos que es una especie de conclusión que les quiero dar. Bien, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares es clave para salvaguardar la privacidad en México. Tienes que cumplir con sus principios, obligaciones y respetar los derechos ARCO para que te evites completamente tus sanciones y multas y cualquier situación. Además, que el cuidado de la privacidad realmente te fortalece con tus clientes. ¿Por qué? Porque obviamente te van a dar más, van a tener más confianza hacia ti, ¿no? Todos tus clientes y tus usuarios. Cumplir con todas las regulaciones, como se los había comentado, es muy importante, no solamente la parte de la privacidad. Y pues bueno, aquí está que es la más efectiva. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, lo que significa que, pues bueno, no podemos decirle a la autoridad, es que yo no sabía, es que nadie me avisó, pues no, nadie te avisó, pero tú tienes la obligación de verificar qué es lo que te corresponde. Ojo, hoy está muy de moda la IA, sé que este no es digamos que el momento, porque el seminario no se trata de IA. Sin embargo,
si tú haces uso de la inteligencia artificial, incluso le pones, ¿qué regulación es para mí, o que te da ciertas cosas, pero no significa que esto sea real. Tienes que verificar, es decir, te dice, no, pues la ley penal te dice tal. Ah, bueno, voy a buscar en la ley penal a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque o te inventa datos, porque ya hemos hecho varios ejercicios con esto, te inventa datos o te da información de otros países. Entonces, si vas a buscar tu regulación por medio de la IA, por favor, siempre sé consciente de que no va a ser tan sencillo porque tienes que revisar que efectivamente sea real lo que la IA te está ofreciendo o te está diciendo. Y pues bueno, finalmente estamos para apoyarles en lo que ustedes gusten y pues quedo a sus órdenes. Si gustan hacer alguna pregunta, adelante. Perfecto, muchas gracias, Astrid. A ver, una disculpa por los cortes que tuvimos en el transcurso del webinar, pero justamente ahorita en la parte de preguntas y respuestas me parece que podemos aprovechar y si algo no se llegó a entender, pues podemos ahorita volver a retomar un poco. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano y Alejandra les va a ir abriendo los micrófonos. Ahora, y Velasco, te abrimos el micrófono ya. Si lo puedes tú quitar el mute para poder plantear tu pregunta. ¿No? Saori, si pudieras quitarle el mute a tu micrófono, ya puedes hablar. No, creo que no. Bueno, nos seguimos por el momento con Alejandra Cruz. Ya también puedes, adelante, Alejandra. Adelante, Alejandra. Sí, muy bien. Pues muchas gracias por la conferencia. Bueno, por la ponencia estuvo muy enriquecedora y nos da muchísima información acerca de algo que muchas veces no le ponemos atención. Entonces, a través de los datos que nos dejan aquí, podríamos hacer una cotización para tener como este contrato de aviso de privacidad. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Sí, porque me llamó la atención lo que decías de que no importa si es persona física Sí. o empresa, de igual manera hay que tener este tipo de respaldo, ¿no? Y de protección. Y también, bueno, ya ahí te pregunto si quieres ya en privado, ¿no? De lo de la confidencialidad y todo eso, para que va como de la mano. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, esa es toda mi intervención. Muchas Gracias. gracias, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Eugenia, Tenemos otras preguntas. Exacto. Eugenia Mesta, ya te abrimos micrófono. Sí, buenos días y muchas gracias también por esta muy interesante plática. Quería yo preguntarle qué sucede con la información que obtenemos en eventos, en ferias, etcétera, en tarjetas de presentación, porque muchas de estas incluyen incluso datos como celulares, etcétera. Yo presupongo que vienen, visto que ya los estás compartiendo y hay una autorización a uso, pero bueno, quería saber más datos al respecto. Y segundo, solicitar, yo al menos en mi computadora no logro ver bien los datos de contacto, si hay manera de ponerlo a través del chat o de subirlo de una manera que sea más clara para podernos poner posteriormente en contacto contigo. Claro que sí. Mira, ¿qué es lo que pasa con las tarjetas? Pues te las están dando para que tú te comuniques con ellos. Básicamente creo que tenemos que entender esa parte. Si yo te doy mi tarjeta, es para que tú me contactes o yo te contacte a ti de alguna manera para ponernos en contacto directo para negociar o para alguna duda. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues ya te pones de acuerdo con la persona, pero si lo vas a utilizar, si se convierte al final en tu cliente, pues ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Sí, lo metes en tu base de datos y esa base de datos la tienes que resguardar. Las tarjetas obviamente es
para que tú la conozcas. Y sí, pues se da por sentado que yo te estoy dando mi información para tu uso. O sea, no hay mayor problema con el uso de las tarjetas de presentación. Y ahorita estoy poniendo en el chat mi número y mi correo. Muchas gracias, Astrid. De todas formas, vamos a mandar un correo de seguimiento a los asistentes. Ahí podemos incluir tanto la presentación como tus contactos, para que Muchas sean. gracias. Antonio Acevedo, ya te abrimos micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, bueno, creo que vale la pena agregar o sensibilizar de manera general. Y algo que me hizo un poquito de ruido es el tema del consentimiento, ya que la ley como tal se reformó, no es una nueva ley, y es muy parecida, guarda muchas similitudes con la anterior. Por Ujú, ejemplo, el artículo 7 nos comenta que el consentimiento será tácito ujú. cuando el aviso de privacidad se ponga ante la vista, ¿no? de las personas y éstas no manifiesten alguna oposición, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena ahí también agregar eso a la presentación, porque a veces nos vamos con la pinta de que nos tienen que dar de manera física el aviso de privacidad y no siempre es así, ¿no? A veces lo tienen exhibido las áreas desde que entras a una empresa de recepción o de vigilancia. Creo que vale la pena también tocar ese punto. Y sobre todo, la pregunta es, ¿qué pasa con esas guías de buenas prácticas que en su momento emitió el INAI, del ABC del aviso de privacidad y demás? Al día de hoy son funcionales con esta reforma. Mira, sí son funcionales, desde mi punto de vista son funcionales. ¿Por qué? Porque en realidad la legislación que acaban de publicar, pues bueno, eh, redujo mucho toda la información que traía la otra. Yo creo que sí, la pueden utilizar sí y solo si verifican que efectivamente cumple con los requisitos que les está dando la ley vigente. ¿Por qué? Porque sí te da una guía, cómo debe ser el aviso de privacidad, qué hacer. Es la información básica que nosotros necesitamos para poder ejercitar toda la seguridad y los derechos a la privacidad. El INAI, lamentablemente, pues bueno, como saben, la mayoría de estos institutos pues ya quedaron fuera de servicio, pero la verdad es de que eres una muy buena guía para tener como base, pero no es lo único, es decir, no nada más es decir, yo ya lo tengo. No, espérame. A ver, reviso. ¿Qué me dice que está aquí? La ley actual, la ley vigente, ¿me está permitiendo hacer esto? Ok, pues adelante. Sí, claro que la pueden utilizar, por supuesto. Y en cuanto al consentimiento, efectivamente no es necesario, hay diferentes formas de obtener el consentimiento. Sin embargo, para ti como empresa sí es importante recabar una firma o incluso, no sé si se han dado cuenta que si andan en internet, les dice, pues si continúas me estás dando la palomita para darle uso a tus datos. Y nada más le picamos sí. Ah, bueno, pues de alguna manera eso también ya es recabar el consentimiento. ¿Por qué? Porque, pues sí, hay muchas formas de hacerlo. Yo te puedo decir, sí, úsalos. Pero tú, ¿cómo vas a comprobar que yo te permití utilizarlos? ¿Sí? O sea, obviamente el aviso de privacidad tiene que estar a la vista, pero tú como empresa tienes que comprobar que el titular del derecho realmente tuvo acceso y te dio permiso a ti de su uso, ¿no? Entonces, hay que ser muy puntuales como empresa, como titular de estas responsabilidades. ¿Por qué? Porque realmente son derechos, finalmente la privacidad entra dentro de los derechos humanos y debemos de tenerle un cuidado muy especial para no meternos en problemas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No hay nadie Creo, más? creo que no. Me parece que ya no hay más preguntas, ¿verdad, Ale? Parece que no, tenemos en el chat solamente, me parece que son tus datos, ¿no? Astrid, sí. Sí, ya no tenemos manitas levantadas, me parece ser que ya estamos.
Perfecto. Entonces, de todas formas, ya dejaremos, bueno, están tus datos, Astrid. Si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, puede contactarse también directamente en otra sede. Y nada, en nombre de la Cámara, nuevamente muchas gracias, Astrid, por llevarnos en esa plática con consejos muy prácticos, acciones concretas que las empresas pueden y deben realizar para cumplir con esta ley. Y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Una disculpa por los cortes, pero bueno, al final la comunicación fluyó y Internet a veces es así, lo sabemos, pero sí se pudo y bueno, esperamos verlos pronto en otro de nuestros eventos. Muchas gracias a todos por estar presentes y quedo a sus órdenes. Cualquier duda, comentario que llegaran a tener, con mucho gusto, pues yo se los resuelvo. Muchísimas gracias, Astrid, y muy buenos días a todos. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima.